y vamos a ir a Ruth. Vamos a hablar de Ruth, de Noemí y de Orfa. Entonces, si te puedes ubicar en la palabra para empezar a leer. ¿Quién quiere leer el primer versículo? Yo. Bueno, léelo, María. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Bueno, todos ellos listo. efrateos. Ahí, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que resaltan ahí? Que estaban en una época de ¿qué? De carestía. De carestía, de hambre. Entonces, escasez. Y cuando estaban en su pueblo, porque eran de Judá, eran de Belén de Judá, estaban en Belén de Judá y había hambre. Entonces, lo primero que pensaron que fue en emigrar, Emigrar. en irse ¿a dónde? A Moab, donde ahí había riqueza, donde ahí había trabajo. Entonces, ¿cuántas veces a nosotras nos ha pasado eso mismo? Que por estar mal en un sitio, estar en escasez, pensamos en irnos para otro lado, en buscar en dónde está la solución, en dónde está lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, ubíquense en el comportamiento y en las actitudes que tomaron esta familia, porque Elimelec, tanto Elimelec como Noemí, eran hijos de Dios, o sea, creían en Dios, eran israelitas, adoraban al Señor y llegan a Moab. Entonces, versículo 2, ¿quién lo quiere leer? Tenían 2 hijos, ¿no? Un hijo se llamaba Malón y el otro Quilión. Eran 2 hijos que también eran de Belén de Judá, de Belén de Judá. Entonces, versículo 2. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Maclón y Quilión, todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces se quedaron a vivir allí. Lee el número 3. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido 10 años, murieron también Maclón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Entonces, ubíquense en esa situación de Noemí, se le muere el marido, los hijos se casan con moabitas, o sea, ya estaban viviendo en Moab, se casan con moabitas, que son mujeres que en Moab, pues no era que adoraran a Dios, eran personas que adoraban a otros dioses, que adoraban ídolos, y estos dioses, un dios que llamaban Quemos, ellos hacían sacrificio de niños y hacían aberraciones sexuales a las mujeres. Entonces, imagínense al pueblo que llegaron, por más riqueza, por más abundancia, por más trabajo que tuvieran, eran personas que creían en Dios, adoraban a Dios, pero llegaron a un ambiente completamente diferente. Entonces, ¿cómo sería esta presión espiritual? Si ustedes se pueden ubicar, ¿cómo sería esa vida con ellas? Además, tanto Ruth como Orfa no eran creyentes, eran personas moabitas. Ahora se casaron con personas creyentes. Ustedes saben que la vida con una persona que no es creyente, pues no es fácil, ¿no? Si tú eres creyente, estás casada con un hombre que no es creyente, o sea, es difícil, ustedes lo pueden ver. Sin embargo, más adelante Noemí habla de que tanto Orfa como Ruth fueron mujeres leales, fueron mujeres fieles, fueron mujeres que amaron a sus esposos y quedaron también viudas. Ese tenía mucho amor, Noemí, por sus nueras. Entonces, a pesar de no ser creyentes, a pesar de ser moabitas, pues eran mujeres buenas, eran mujeres que querían a sus esposos y quedaron viudas.
las tres. ¿Ustedes se imaginan el dolor, la tristeza que pueden estar sintiendo estas tres mujeres en ese momento? ¿Cómo se están sintiendo la soledad, la frustración, el abandono, la inseguridad, la incertidumbre? Ahí la única creyente es Noemí, entonces, y es la suegra. Miremos el versículo 6. Tienen que ver que también los moabitas y los israelitas no se llevaban bien, ¿no? Todo esto hay que pensarlo para ver en cómo meternos nosotras en el contexto de esta situación en que estaban pasando ellas, para estudiar un poquito el comportamiento, las reacciones, las emociones, los pensamientos de estas tres mujeres. Entonces, versículo 6, ¿quién lo quiere leer? Dice, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Ahí, Noemí, piensen en esto, Noemí regresó de la tierra de Moab, o sea, ella quiso regresar con sus dos nueras a su tierra natal, que era Judá. ¿Por qué? Y ahí dice, regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Fíjense la importancia de tener una relación con Dios. Si Noemí no tuviera una relación con Dios, ¿cómo se iba a enterar de que Dios estaba haciendo algo en el pueblo de Judá? ¿Cómo nosotras, la importancia de tener esa relación con Dios para saber y enterarnos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios se está moviendo? Dios se mueve todos los días, Dios se mueve de diferentes formas, y la importancia de ellas fue que Noemí se enteró de que el Señor está. Entonces, ¿qué pensó Noemí? O sea, yo me voy de este pueblo, o sea, ya no está mi esposo, ya no están mis hijos, esta no es mi tierra. ¿Cuál es mi tierra? Judá. Y allá el Señor está prosperando a la gente, yo me voy para allá, ¿cierto? O sea, siempre piensa uno en algo familiar, en algo conocido, en algo donde nos vamos a sentir mejor que en un sitio extranjero, en un sitio donde no tienen las costumbres que yo tengo. Además, ella estaba metida en un... ¿Ah? Pero ahí nos dice que ellos consultaron a Dios para irse para otro país que tenían otros dioses y que Dios le había prohibido mezclarse con esas mujeres. Dios. Yo me pregunto, ¿ellos consultaron a Dios? No. ¿No? Por eso digo, o sea, la primera reacción de ellos, ¿cuál fue? Ay, allá está la riqueza, allá hay comida, entonces vámonos para allá. ¿Ve? Y entonces no sabemos por qué se murió el esposo, por qué se murieron sus hijos. No sabemos si fueron consecuencias del pecado, de la desobediencia, o qué, porque se murió el esposo y luego se mueren los hijos y quedan esas mujeres solas. Pero es así la reacción, la primera reacción, sin consultar al Señor. Se fueron a un país donde vieron que el escape para salir adelante. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros eso? ¿Cuántas veces no le consultamos al Señor y cuando nos dicen, no, es que por allá está buenísimo, y uno corre para allá y resulta que no era por ahí? No era por ahí. Entonces, cuando se mueren estas personas, Noemí se entera de que el Señor está prosperando su pueblo. Entonces, ¿qué dice? Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. El versículo 7, ¿qué dice? Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces, ella dijo, vámonos. Y se fueron las tres en el camino. Pero entonces, en el versículo 8 pasa algo. Entonces Noemí
les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor Por falta de las gafas. las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han tratado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de su nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas Deshechas. Entonces Noemí les dijo a sus, o sea, iban caminando las 3 y de pronto Noemí les pregunta a las 2. O sea, miren, vuelva cada una a su casa, porque a la casa de su mamá, yo soy la suegra, se murieron mis hijos, o sea, ¿qué van a hacer conmigo? No, más adelante ella dice, yo ni voy a tener hijos y si los voy a tener, ustedes van a esperar a que ellos crezcan para casarse con ellos. No, o sea, ya en este momento dejamos de ser familia porque ya mis hijos no existen. Entonces, cada una vuelva a su casa, fue la sugerencia de Noemí, y que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor, ahí está, el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. O sea, eran mujeres amorosas, eran mujeres leales, eran mujeres que no dicen cómo fue el matrimonio, a pesar de que pues no tenían las mismas creencias, pero eran mujeres que como que se acomodaron, se ajustaron a sus esposos y ahí lo manifiesta Noemí. Ustedes fueron leales y fueron amorosas tanto con ellos como conmigo. O sea, eran buenas nueras y Noemí era una buena suegra. Entonces, o sea, que yo creo que también la influencia de Noemí en ellas también ayudó, ¿verdad? Puede ser, o sea, en un ambiente donde hay creyentes, o sea, el que anda entre la mil algo se le pega. O sea, si Noemí, Elimelec creían en el Señor, tenían costumbres llenas del Señor, pues seguramente ellas también aprendieron, vieron y empezaron a moldearse a la cultura y a las costumbres de los israelitas, ¿no? Por eso todas somos aquí mujeres ejemplares. Por eso somos aquí mujeres ejemplares y que nosotras somos importantes para dar ejemplo. Porque a pesar de que no hablemos con nuestras palabras, las personas que no son creyentes nos están viendo nuestro comportamiento. Y tanto Noemí como Elimelec eran personas fieles a Dios. Entonces, podemos ver que tanto Orfa como Ruth pudieron acomodarse a esas costumbres, ¿no? Pero mira cómo el diablo envuelve a la gente, o nos envuelve, ¿verdad? Muchas veces queremos acomodar la Biblia a mis necesidades. Queremos acomodar la Biblia y eso es lo que el diablo quiere. Que acomodemos la Biblia a lo que yo quiero. A lo que yo quiero. Yo conozco personas que son cristianas y se unieron a musulmanes. ¿Entiendes? Que conocen la palabra y se unieron a musulmanes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Queremos acomodar la Biblia a nuestras necesidades y luego, culpamos a Dios. Miremos, creo que Miriam como que quería decir algo. ¿Quién fue que dijo que quería aportar algo? Ay, Gladys. Ah, ¿fue Gladys? No, sí. Lo que pasa, Carita, es que esta historia a mí me toca porque pues yo me considero como Ruth, con mi suegrita. Cuando mi suegrita estaba en vida, pues ella, cuando yo la tenía ella en la casa, que ella venía a Bogotá, ella siempre quería estar, era conmigo, precisamente por eso, porque yo no quería, ella tiene hijos acá también, pero ella siempre era conmigo precisamente, lo que tú dices es verdad, por lo que ella veía ese amor que yo le brindaba, el amor de Dios, el amor del Señor, el mismo amor que yo le brindaba a mi mamita, que ese mismo amor se lo brindaba a ella porque ella era mi segunda madre, mi segunda mamá. Entonces cuando ella venía,
yo la trataba a ella con mucho amor, como si fuera mi mamá y todo eso. Entonces ella quería estar a toda hora conmigo, o sea, y ella permitía que yo orara por ella. Ella era católica porque los de Boyacá, ustedes saben que son muy, muy católicos. Pero ella si se enfermaba, yo le decía, suegrita, ¿me permite orar? Claro, ella hizo la oración de fe hace muchos años. Yo la Oh my consentía mucho gosh. y ella antes de fallecer, 20 días antes, ella me pidió que por qué no iba, ella ya estaba en su casa, ya en la casa de uno de los hijos en Chiquinquirá, y ella me pidió que por qué no iba y la cuidaba. Entonces, cuando su me está hablando la historia, eso me hace acordar de ella porque pues, le doy gracias a Dios porque me dio un corazón bueno, bondadoso, a ayudar a los demás. Y lo que dice Carito es verdad, o sea, miran en la forma de ser de uno, como uno trata a las personas, como lo amable que uno es, obedeciendo uno la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso esas personas quieren estar con uno. Lo digo por mi suegrita, porque ella siempre quería estar conmigo, siempre, siempre. Tenía quien más la cuidara, pero ella quería estar conmigo. Entonces, yo me considero como Ruth. Ay, qué Yo no bueno. la quise dejar, no la Carolina, quería dejar. Pero yo sí también quiero aportar algo Dime, Miri. en lo que usted dice, el uno ser de un lugar y el otro de otro lugar. Yo conocí a mi esposo y me llamó la atención. Yo no era cristiana, yo no conocía nada del Señor, es más, ni siquiera sabía lo que era el Señor. Vine escapada de un hogar en el cual yo se murió mi hija, yo tuve una bebé muy joven y se murió a los 4 meses. Entonces fue un viaje a este país como estilo muerta, porque yo venía a este país muerta en vida, porque había perdido una bebé muy linda. Entonces vine con un pasado. Entonces cuando yo vivía aquí, a los 2 años de estar aquí, yo le conocí a mi esposo. Había tenido tuve un novio, pero un novio de los que son así, ¿verdad? Y yo no quería eso porque yo venía con miedo y todavía era una niña. Y entonces conocí a mi esposo y lo que a mí me llamó la atención de él fue que decía, mi mamá está en la iglesia, mi papá está en la iglesia, mi suegro no es el papá, es el padrastro, pero él decía, mi papá está en la iglesia. Mi hermana está en la iglesia, ellos siempre están en la iglesia. Y eso me llamaba la atención porque yo decía, siempre están en la iglesia, deben ser una gente buena, porque uno cree que toda la gente que está en la iglesia es buena. Entonces yo dije, ay, me gusta eso de él. Y su personalidad de mi esposo es muy diferente. Él lo único que le falta es volver a los caminos del Señor, porque él es una persona que respeta muchas áreas, que incluso a mí me ayuda, pero se salió de los caminos del Señor y se dio la vuelta totalmente. Y él no, para mí, si yo ya me casé con él, mi suegra me dijo un día, era difícil para ella aceptarme a mí por el pasado que yo vine, y era muy duro, ella era dura conmigo, porque ¿qué le dice la palabra? Como decía, no, usted tiene como un pasado y eso es como medio deshonroso, ¿me entiende? Fue muy duro para que ella me aceptara. Y es más, cuando la conocí y ella me dijo, venga a la iglesia, le dije, no todavía, le dije, mientras yo no me case, cuando me case yo voy. Cuando me casé a la noche yo fui a la iglesia y ahí fue donde yo me sentí, acepté al Señor como mi Salvador, le pedí que me perdonara y todo eso. Y de ahí empezó como una relación seca con mi suegra, pero como fui conociendo al Señor, cuando yo empecé a tener una relación, como dice la relación de Noemí, que amaba al Señor, que sabía que en ese pueblo y se fue, así fui yo. Entonces yo fui teniendo una relación con el Señor y me fue revelando cómo ser y doblegando mi carácter, porque yo viví con mi suegra casi 15 años. Wow. Y el día a día verme ella a mí a la cara y yo verle a ella a la cara, y habían cositas que a veces salían el pasado como a frente, era muy duro.
pero yo amaba a su hijo y después que ya conocí del Señor bien profundo y todo, mi esposo nunca fue a la iglesia. Él solo me ha acompañado a la iglesia. Cuando mi hijo nació, hace 17 años, fue a la presentación. Fue a la presentación de la niña, nada más. Y si Dios quiere, bueno, cuando los 15 años de mi hija, que va a ser pronto, eso es todo. Él no va a la iglesia. Él nada que ver con la iglesia. Entonces, me respeta porque él sabe que en qué ando yo sirviendo. A veces le digo, llévame, tengo que ir a dejar tal cosa a esta familia necesitada. Y él dice, ok, vamos, me acompaña. O así como que no me pone, nunca me ha puesto un pero de que vaya a la iglesia, de que vaya a servir o que vaya a hacer esto. Nunca, nunca me ha dicho, no vayas. Y cuando los niños dicen, no, yo ya no quiero ir porque esto y el otro, él dice, no, se van a la iglesia. Entonces, pero es muy duro porque él le gusta, él toma, él sale, él toma. Yo me quedo a veces de rodillas aquí llorando, a veces digo, Dios mío, Señor, él se va, pero en tus manos está, y todo eso. Entonces, es casarse o estar con una persona que no esté en el mismo sentir, es muy difícil, mucha angustia. Imagino que Noemí, me imagino que el cambio, ¿no? Entonces, esa vida, por eso a mí Ruth me impacta tanto, y también yo digo, mi suegra, yo le digo a mi suegra, usted es mi Noemí, porque nosotros vivimos juntas y yo puedo dar la gloria y la honra a mi Señor, y cualquier persona que nos conozca, nuestra relación fue tan hermosa, es hermosa, es de madre a hija. Ella vino qué ahora. bueno. Nosotros vamos a comer, nos reímos, a veces hay alguna cosa que no nos gusta, ahí mismo ya estamos abrazándonos. Yo siento un amor profundo porque mi mamá me dijo a mí, mami, me dijo, tú nunca veas a tu suegra como tu suegra, mírala como tu madre, como que me vieras a mí, y tú siempre la vas a ver con amor. Y así ha funcionado. Mi esposo me dice, ya estás bien alimentadita por mi mamá, dice, a veces mi mamá parece tu mamá y no la mía. Le digo, sí, ella viene o voy para allá, dormimos juntas, yo le abrazo, ella me abraza, y yo solo puedo, que solo Jesucristo fue el que cambió la manera de ella a verme a mí como la del pasado, a la Miriam que es cuando ya conocí al Señor y aprendí a conocerle al Señor. Imagino que ella también en los 10, 15 años que vivimos juntas y trabajábamos juntas también, o sea, nunca nos separábamos. Trabajábamos horas del día y vivíamos todo el tiempo, o sea, 24/7, nunca nos separamos. Y hasta el día de hoy ella vino ahora y me dice, Mari, me dice, yo la amo tanto, me dice, que si yo me muriera, usted se muriera, me dice, yo seguro me muero después que usted, de la pena, me dice. Oh, qué lindo, qué lindo. Solo si el Señor pudo cambiar esa esa relación, fíjate. Oh, sí. Porque todo con Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, y el moldear el carácter y todo tiene un tiempo. Es revisar nuestro corazón, revisar nuestra vida y preguntarle siempre al Señor, Señor, ¿para qué es todo esto? O sea, fíjate, tú estás viendo ahora los frutos de 15 años, de 20 años de relación con tu suegra. Estás viendo ahora lo que Dios hizo. O sea, no fue fácil, pero tú seguiste insistiendo, perseverando, constante, llenándote de Dios, y tú eres una mujer de Dios, una mujer que amas al Señor, y tarde o temprano vas a ver frutos en tu esposo, si sigues así constante y fiel. Viviana, ¿ibas a decir algo, Viviana? Sí, yo quería aportar algo de este capítulo, es que seguramente cuando salieron, el que tomó la decisión fue el esposo. Puede que uno como esposa le ore al esposo, le ore al Señor que nos guíe, pero a la larga el esposo toma decisiones a veces como arbitrarias, ¿no? Entonces yo pienso que y además en esa época, según la historia de lo que uno lee en la Biblia,
los hombres eran los que tomaban las decisiones, ¿sí? Y venían, además porque venían de la época de los jueces, que era una época que ni tenían a Dios, o sea, se olvidaban de Dios, y cuando estaban mal y los iban a atacar, entonces ahí iban y se acordaban de Dios y cosechaban, y venían los filisteos o los de otros lugares y les quitaban toda la comida, y ellos volvían y se olvidaban de Dios, y ahí fue donde el esposo se decide a irse y con sus hijos y su esposa a esa ciudad donde estaba llena de lo que Carolina dijo, llena de pecado. Adoraban dioses de una manera impresionante, arrojaban a las mujeres al fuego, a sus hijos al fuego. Wow. Y claro, todo puede que sea consecuencia, puede que no sea, no lo sabemos, como decía Carolina, pero esta mujer, yo creo que en medio de su dolor siempre tuvo una relación con Dios, siempre. O sea, yo lo digo porque no para desacreditar a nadie ni nada, pero yo muchas veces o sea, Dios le dice a uno como esposa algo, y también puede ser al contrario. Dios usa al esposo para decirle cosas a uno, ¿sí? Y uno no, mira que es por aquí, y no nos dejamos guiar, ¿sí? No nos dejamos guiar por el Señor y vivimos consecuencias, pero que al final o sea, ahí hay un propósito hermoso, porque esas dos mujeres, a pesar de que una se va y otra se queda, esas dos mujeres la amaron, o sea, ella las tomó como lo que acabó de contar Mari Carmen y lo que Gladys acabó de decir, fueron sus hijas, o sea, sus hijas, así como nosotros tenemos a Johnny, que nosotros lo amamos como un hijo, y yo cuento de Johnny es mi hijo, y nosotros, o sea, lo tenemos como un hijo, no lo tenemos como, ay, la esposa de Carolina, no, nos duele lo que le pasa, nos alegramos con lo que le pasa, porque nosotros lo tomamos como, se nos agrandó la familia, qué bendición, ¿sí? Entonces, ahí hay una recompensa hermosa en esta mujer, que claro que cuando hay dolencia, cuando hay un dolor insoportable, porque ellos estaban aguantando hambre, tenían a sus dos hijos, no sé cuánto tiempo estuvieron allá. Yo sé que al cabo de los 10 años perdió a sus hijos, sin saber cuánto tiempo más habrán estado ahí. Venía de un sufrimiento seguro, mira, estamos en un lugar donde se adoran dioses falsos, vámonos de aquí. Y el esposo seguro insistió en seguir y seguir, pero ella, lo que yo alcanzo a percibir era que sus ojos siempre estaban en el Señor y en su pueblo, en su ciudad. Sí, es cierto. Bueno, entonces sigamos a versículo. Bueno, pero ellos dice acá, vuelvan a una casa de su madre, que el Señor las trate. Noemí dice que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. O sea, ese es el deseo de Noemí. O sea, ustedes qué hacen conmigo van a estar solas siempre. Ustedes merecen tener una nueva familia. O sea, cuando uno está que ya se le acabó la vida, porque ya se le acabó la vida con esas personas, ¿qué es el pensamiento de Noemí? O sea, lo pasado, vuelvan a tener una nueva vida. O sea, piensen en el futuro, piensen en lo que va a suceder con ustedes en un futuro. Ustedes tienen y merecen tener una nueva familia, ya no conmigo, sino cada una merece tener otro esposo, ¿cierto? Ese era como el pensamiento de Noemí, y me parece como normal. O sea, ya dejemos aquí las cosas como pensando bien en ellas, ¿cierto? No sé cómo lo ven ustedes, cómo les parece el pensamiento de Noemí. Noemí estaba pensando en el futuro de sus nueras, y como las amaba, pues quería una vida diferente para ellas, no al lado de ella, porque pues no les podía brindar nada. En cambio, ella sabía que esa era la tierra de ellas, ¿no? Ellas tenían sus familias ahí también. Exacto, o sea, ustedes son de aquí, yo soy de allá.
ustedes ya no tienen ninguna conexión, ningún vínculo Con conmigo. ella. Ustedes están libres. Entonces, no tienen que depender de mí ni yo de ustedes. O sea, por más amor que sienta, es como el despojo, ¿no? Como dejarlas en libertad para que ustedes Volar. decidan a rehacer su vida. Porque cuando pasamos por circunstancias difíciles, por muertes, por enfermedades y todo, o sea, lo que el Señor nos dice es, bueno, ya lloraste, ya pasaste el duelo, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a pensar? Tienes que pensar en adelante, en el futuro, en lo que te espera. Hay una esperanza, siempre en el Señor hay esperanza. Entonces, pero estaban en una situación como muy que no veían nada, o sea, una situación donde qué vamos a hacer, pero Noemí tenía ese pensamiento, o sea, ustedes váyanse para la casa de cada una de su familia y no se amarren a mí, no estén apegadas a mí, que muchas veces por pesar, por lástima, entonces yo me quedo con mi suegra porque pobrecita, pero no es un sacrificio que pensaban hacer. Pero Noemí pensó bien, me parece a mí que dijo, bueno, las dejo libre que piense cada una lo que quiera. Entonces ahí dice en el versículo 9b, luego las besó, pero ellas deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Las dos lloraron. Las dos exclamaron, no señora, nosotras estaremos contigo. La amaban mucho. Sí, la amaban mucho. Y eso lo dijo Noemí, eso se lo expresó Noemí. Ustedes han sido leales y me han amado mucho. Y en el versículo 11 dice, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura, oigan esto, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Qué piensan de este comportamiento de Noemí? O sea, las deja ir, les da la libertad y de pronto sale de ella amargura, o sea, dolor, tristeza. Estaba amargada. Estaba Tenía amargada. de todo. Pues imagínense, perdió al esposo, perdió los Pero dos por las hijos. pérdidas que ella había tenido, sí. Sí, claro, Ahí ella ya la no era que estuviera, entiendo. tal vez no estaba amargada. Lo que pasa, yo pienso, en mi Dolor. opinión, ella lo que estaba era dolida, triste, pero no creo que estuviera amargada. ¿Qué es la amargura? ¿Qué piensan que es la amargura? La amargura es cuando uno tiene resentimiento o tiene algo que no ha perdonado o algo que lo hiere todavía. Entonces, eso se va acumulando en el corazón de las personas y en la mente de las personas y entonces se siente así, con amargura. ¿Y contra quién tiene esa amargura? Contra Dios. Ella tiene amargura contra Dios, porque ella, en su fondo, ella culpaba a Dios de que le quitó al esposo y le quitó a los dos hijos, y aparte de eso no le dio nietos. Después que toman la Por eso ella misma dice, Sí. mi amargura es mayor que la de ustedes. Es mayor que la de ustedes. Ese dolor y esa falta de perdón y rabia, resentimiento hacia Dios tenía ella. Viviana, ¿ibas a decir algo? Levanten la mano las que quieran hablar. Viviana. No, que ella sí tenía amargura porque ella tenía una relación con Dios y ella pensaba que todo lo que ella le pidiera a Dios tenía que ser algo bueno, y resulta de que hay veces el Señor nos dice no. Había perdido sus hijos, había perdido a su esposo y ahorita era el momento de decidir. Ellas ya habían emprendido el viaje. En el capítulo 7 habla que ellas ya habían emprendido el viaje. O sea que eso fue como a mitad de camino. Sí. O sea, no sé, pero ya el viaje había iniciado. Y ella se acordó del dolor, voy a llegar.
yo pienso que ella se acordó de todo lo que había vivido y cómo iba a llegar ella a Belén sin sus esposos y sin sus hijos y con 2 nueras que iban a hacer, que iba a hacer con ellas, y se acordó de todo ese dolor y ahí salió la amargura que había en su corazón, porque no había hecho como el duelo, no había perdonado lo que su esposo le hizo, porque yo pienso que eso tiene que ver, o sea, no sé, ahí no lo dice, pero la historia cuenta que Amargura es... Pero mira, que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra relación con el Señor, ¿entiendes? Es una cosa tan personal. Hay cosas que tú no puedes estar de acuerdo, ni aunque sea tu esposo. Porque cuando Dios dice no. Entonces acomodamos la palabra, vuelvo y te digo, acomodamos la palabra a lo que yo quiero en ese momento, a lo que yo quiero oír en ese momento, a mi necesidad en ese momento. Entonces acomodamos la palabra, ¿okay?, a las necesidades que tenemos en el momento y nos olvidamos de lo que Dios dijo no, porque eso por eso, yo pienso que por eso Dios se llevó a los hombres a las cabezas, porque ellos fueron la cabeza y hicieron una... Dios tuvo misericordia al final, porque Ruth se unió decidió creerle a Dios, creer en el mismo Dios de Noemí, y Dios tuvo misericordia con Noemí. Sí, había un propósito. Claro que no vamos a llegar al final porque no Claro, puede sí. Pero lo que nada. estamos analizando es la amargura de Noemí. O sea, sí había amargura y ella lo manifestó. La amargura empieza cuando no nos salen las cosas como nosotros esperamos. Cuando tenemos una relación con Dios y creemos o le echamos la culpa a Dios, se va sembrando en nosotros rencor, resentimiento, rabia, frustraciones, insatisfacciones, muchas veces cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me dejaste? Mire que dice ahí, el Señor se ha levantado contra mí, dice en el versículo, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí, o sea, el Señor me dio con todo. ¿Ves? Yo tengo un testimonio sobre eso. Cuéntame. Yo quiero compartir un testimonio sobre eso, y eso fue cuando nosotros estábamos en Pereira y mi esposo trabajaba allá en el aeropuerto de Pereira, y en todos los aeropuertos hay un problema grave aquí en Colombia, que es el narcotráfico, y mi esposo nunca quiso participar de nada de esas cosas. Entonces los jefes que estaban ahí eran malos, eran malvados. O sea, yo nunca a mi esposo lo vi llorar como lo vi llorar allá en Pereira. Y yo me vine de vacaciones para Cali, y yo me acuerdo que él me llamó y él me dijo, mira, ya tengo el traslado para Santa Marta. Y resulta que él, antes de eso yo le oré al Señor, y en un ayuno el Señor me dijo que no nos fuéramos para Santa Marta, que no saliéramos de Pereira, porque lo que tanto teníamos nos iba a alcanzar allá. Wow. ¿Sí? Y yo llorando le dije a mi esposo eso. Yo le dije, por favor, te lo suplico, por favor. Dios me dio esta palabra y él dijo, yo ya pedí el traslado, yo no me voy a echar para atrás. Tal cual, lo que el Señor dijo, lo que tanto temes te alcanzará ya. Wow. ¿Y qué pasó? Al cabo del año, cogieron una avioneta cargada de no sé cuántos kilos de droga, y mi esposo pues no tuvo nada que ver, pero ¿qué hizo en ese momento? La orden del presidente Uribe, que era en ese momento el presidente, es trasladen a todo el personal a los aeropuertos más malos del país, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo hablando con el pastor Leonardo sobre todo eso, pues orando y pidiéndole consuelo, él dijo, mira, Viviana, a ti y a tus hijos no les va a pasar nada.
Dios los va a guardar, Dios le va a dar la provisión, porque ¿qué más pasó? A Edgar le quitaron el 50% de su sueldo, o sea, él dejó de ganar parte de su sueldo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me vine para Cali, me establecí aquí en Cali, y tal como lo que dijo el pastor, o sea, a nosotros Dios nos guardó, nos bendijo, y a mi esposo le tocó muy duro mientras salía todo eso, esa investigación, le tocó en uno de los aeropuertos más feos, más horribles. Entonces, miren toda la consecuencia, o sea, para concluir sobre la amargura, yo me llené de amargura, yo me enojé, yo endurecí, sí, Dios estuvo de mi lado, Dios dio la provisión y a mis hijos y a mí no nos faltó nunca nada, 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 pero yo era una persona amargada. A mí la gente se me acercaba y yo le contestaba con 2 piedras en la mano. Yo era una persona amargada, eso me causó tanta rabia, tanto enojo, porque yo decía, pero sí, ¿por qué nos pasa esto? Porque estuvimos separados tiempo, o sea, él venía, yo iba, pero eso no era ese no era el plan de Dios. Entonces, yo sí me amargué, y yo sí me cargué con Dios, y yo me enojé con Dios, ¿sí? Entonces, y yo tenía una relación con Dios, ¿sí? Entonces, por eso yo entiendo a Noemí, no la justifico ni nada, pero yo viví eso y lo puedo decir con autoridad, yo sí me amargué. Quería compartir eso. Qué chévere, porque sí, eso nos pasa. Gladys, cuenta. Bueno, está buena Yo también me sincero con ustedes, yo también me amargué mucho con Dios cuando perdí a mi hermana, pero también lo que pasa es que yo he perdido 4 seres queridos en el vínculo familiar, son 4. Fuera de eso, otro hermano menor. O sea, son 3 hermanos que se fueron y, bueno, papá y mamá, que uno ya sabe que... Y yo también puedo decir lo que dice Vivianita, yo también me amargué. Yo también, porque uno dice, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué se han ido estos seres queridos por enfermedades? ¿Pero por qué? Porque uno pregunta, porque uno en ese momento uno no entiende. Por más que uno haya tenido el conocimiento de su palabra y todo, hay uno como que se cierra también y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces uno se llena como esa amargura, uno deja de reír, uno deja de cantar, uno deja de hacer todo lo bueno y uno entra como en rebeldía con la gente y la gente no tiene la culpa, ni siquiera Dios. Pero en ese momento, cuando suceden las cosas, eso pasa. Lo que pasa es que hasta ahora, yo por ejemplo, ya después de un proceso y todo, he aprendido a entender a Dios, pero aún hay cosas que sigo sin entender, pero yo, bueno, ya estoy otra vez nuevamente empezando a tener esa paz, a ya entender cosas, pero sí, uno se encierra en amargura porque son cosas seguidas lo que pasa, entonces uno no entiende y uno tiene toda la libertad, porque eso Dios dice, Él nos da libre albedrío, nosotros podemos arrodillarnos y en secreto moquearle a Él y decirle, porque Él nos ama y Él nos da libertad, como cuando uno le da libertad al Hijo de que se desahogue, que nos diga lo que nos quieren decir, así es Dios con nosotros, pero que si entramos en amargura, sí lo entramos, sí, perdemos todo, la tristeza, todo, la paz, pero el Señor vuelve y nos levanta, Él vuelve y nos levanta, vuelve y nos consiente, vuelve y nos mima, y Él nos empieza a explicar las cosas en el proceso. Por eso mismo es que yo siempre insisto en que hay que enseñar, porque antes no, ahí hubo un señor que era bautista, uno tremendo hombre, y porque oraron por una familia de él que tenía cáncer y no se sanó, tenía 17 años y murió, se volvió ateo, porque nuestra relación con Dios no depende de lo que yo estoy pasando. Mi relación con Dios depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Si tenemos claro, cuando hay amargura, cuando se rompe, porque se desquebraja un poquito la relación con Dios, se distancia un poquito, podemos llegar a tener esa falsa identidad. O sea, ustedes saben que con el Señor Jesucristo nosotros tenemos una identidad con Él. Cuando nos amargamos, perdemos esa identidad. O sea, ya eso que dice tanto Miriam como
como Viviana, o sea, seguramente se enfriaron, ya no tenían ganas de orar igual, ya no sentían lo mismo de pasión por él, y se preguntaban muchas cosas, hay muchas preguntas sin responder, muchas inquietudes, muchas que Dios poco a poco, en la misma relación que tenemos con Dios, Dios nos va mostrando cuál es el propósito y cuál es el camino que debemos seguir, si seguimos con Él, si permanecemos con Él. O sea, en este momento Noemí estaba con rabia, con soledad, con tristeza, con dolor y con amargura. Tanto que en el versículo 14 y más adelante, bueno, leamos el 14 que dice, ya después de que ella dice que está amargada, porque ella lo manifestó, y es bueno expresar cómo nos sentimos delante de Dios. O sea, sí, me siento amargada, estoy triste, estoy enojada, estoy con rabia, o sea, Dios conoce nuestro corazón. O sea, nosotros no podemos aparentar algo si el Señor conoce nuestro corazón. Ajá. ¿Cómo va a sanar el Señor el corazón si tú sigues tapando tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos? O sea, lo que Dios quiere es que tú saques absolutamente todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa rabia, porque es rabia muchas veces de que ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando? O sea, son preguntas que uno no debería hacerle al Señor, pero que en ese momento de dificultad, de soledad, de tristeza, de necesidad, uno grita y dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo estaba bien y de un momento a otro me cambió la vida. O sea, una señora que tiene su esposo, tiene sus hijos, se casan, se van, están bien y de pronto, ¡pum!, no hay nada. O sea, me quedé sin nada. Se me movió el piso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por enseñanza. Es esa rabia, pero es buena expresarla, es buena manifestarla, porque el Señor quiere sinceridad de nuestro corazón. Entonces, ahí cuando Noemí expresa eso, llega Orfa, una vez más, dice en el versículo 14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto, o sea, siguen llorando, pues claro, normal, natural, o sea, hay que llorar, porque es que no podemos contener el llanto. Si tú estás con una pérdida, estás con una necesidad y hay muchas cosas donde sentimos la soledad, donde no vemos a Dios, porque Dios está ahí, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Llorar. Están llorando y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. O sea, ¿qué pasó con Orfa? ¿Cuál es el comportamiento de Orfa? ¿Qué prefiere Orfa? Estela. Goodbye. Chao, hasta aquí las veo. Te vi. Chao, te vi. Voy a hacerte caso, suegra. Te voy a hacer caso. Voy a hacerte caso, regreso a la casa de mi madre. Al fin y al cabo, ahí estoy con mi familia. Y estoy en mi tierra. Está en su tierra, está en su comodidad, está con sus costumbres. Sí, yo no, y muchas veces, sí. No la amaba tanto. No tenía futuro allá y ¿qué me voy a hacer yo a una tierra que no conozco? Aquí tengo todo. No sabemos qué pasó con Orfa, no sabemos si se casó, si conoció al príncipe azul, si se fue con su mamá, no sabemos nada. O sea, sí, hasta ahí llega la historia de ella. Hasta ahí el resto ya es invención de nosotras, pero no sabemos qué pasó con Orfa. Lo que sí es importante analizar es que tomó una decisión, o sea, yo no voy a seguir adelante, yo prefiero quedarme en el sitio donde me siento cómoda, donde voy a estar con mi familia, o sea, voy a estar bien. Pero el versículo 15 dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Sí. Sí, ahí dice y a sus eso. dioses. Entonces sí volvió a sus dioses. Sí. La comisión es personal, la que se entonces, ¿qué pasa? Ella le dice, vuélvete con ella, vuélvete allá con sus dioses. Eso es lo que no entiendo. Entonces, ¿qué no entiendes? Eso, bueno, o están con Dios o están con los dioses.
Entonces, no te había con ella, con los dioses. Orfa y Ruth desde el principio decían que eran Decía que se volviera con moabitas. ella. Ellas se casaron con personas que conocían a Dios. Right. Orfa regresó con su familia y Noemí le dice le dice a Ruth, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, o sea, vuélvete con ella. Si tú no eres creyente, si tu esposo que era creyente se murió, pues ¿qué haces conmigo? ¿No? Es una cosa así como, vuélvete con los tuyos. Con los tuyos vas a estar mejor que conmigo, que pues estamos en un ambiente completamente distinto. ¿Ves? Entonces, sí, ahí dice con sus dioses. Con sus dioses. Entonces, lo que nos quiere decir es que Orfa regresó a su pueblo a seguir sus costumbres que llevaba antes. Pero Ruth no quiso, así se quedó con... Y Ruth se aferró a ella. Entonces, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Qué está pasando en Ruth? O sea, ¿qué comportamiento tiene Ruth ahí? Diferente al de Orfa. Convicción y conversión, me parece a mí. Y conversión, porque empieza a hablar del Señor. Ya dijo. O sea, tu Dios será mi Dios. O sea, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú eres, yo quiero estar contigo. Para ella tomar esa decisión es porque ella debió escuchar de ese Dios. Exacto. El ejemplo de Noemí. El ejemplo de Noemí. Y miren que muchas veces uno piensa, si vivían juntas, ¿por qué una sí y la otra no? Porque no es hereditario, porque el cristianismo y la conversión no es hereditaria, es una convicción, una revelación del Señor en nuestro corazón. Porque este sí es cristiano y el otro no. ¿Por qué no se convierte ya de una vez? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sabemos. O sea, ahí el Señor está haciendo su obra en cada uno. Es una decisión personal recibir al Señor Jesucristo. Yo tomo la decisión. Nadie la tomó por mí. Yo decido creer en el Señor Jesucristo, yo decido seguirlo, yo decido estar con Él, pero soy yo. O sea, una vez yo decida, ahí empezó Ruth diciendo, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. O sea, quiero estar contigo siempre con todas las convicciones, culturas, costumbres que tú tienes. ¿Sí? Pero ¿por qué Noemí le decía a la otra que sí, que se fuera con sus dioses, con sus otros dioses, en vez de decirle, bueno, quédate aquí para adorar a Dios y eso? No entiendo esa parte de la que yo no entiendo. Porque nosotros no podemos obligar. Nosotros no podemos obligar a nadie. No obligar, pero tampoco le podemos decir, mira, es mejor que te vayas a insistirle que se fueran allá para seguir con sus dioses. Ella no lo estaba obligando, ella nunca dijo que se quería ir, Noemí le dijo que se fuera. Esa es la parte. Nosotros no podemos controlar el comportamiento de otra persona. Yo soy suegra, mis dos nueras no son creyentes, yo perdí a mi esposo, mis hijos, y ¿qué me queda decirle como Noemí a mis nueras? Ustedes son libres para hacer la vida que quieran, porque ustedes ustedes y yo ya no tenemos ese vínculo de familia. Lo que nos unía eran nuestros esposos, eran mis hijos. En este momento ustedes están libres para decidir. Y ahí es donde Noemí insistió hasta que llegó un momento en que ya no insisto más. O sea, ustedes tomen la decisión por sí mismas de dónde quieren estar, con quién quieren estar.
Yo creo Y que ella Ruth- estaba viendo algo también, perdón, Carolina, algo era del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, era que ellas no iban a tener ninguna posibilidad allá por ser moabitas, porque no las iban a Ese es un aceptar. buen punto. Ellas eran No, de eso sí Ruth, es ¿no? un buen De punto. Israel. Ajá, Claro. tienes toda la razón, Viviana. Ujú. Creo, ¿no? Sí. Que puede, a ver, ella pudo haber visto eso, Ajá. porque ella estaba enfocada era que ellas se casaran, porque ella les Ujú. dice en el versículo 9, les dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Ujú, ujú. Puede ser. Ya, puede ser. Sí. Ok. Y ¿cuántas veces hemos tenido miedo a lo desconocido? Donde nos dicen, venga, ¿a dónde? No sé, pero venga, pero yo no conozco ese sitio, no conozco a nadie, estoy sola, ¿cómo me voy a ir con mi suegra que ya no es suegra? ¿A qué? Entonces puede pasar eso en algunas personas. Pero Ujú. fíjense, el carácter o el comportamiento de Ruth era completamente distinto. Ahí ya Dios estaba haciendo algo en el corazón de Ruth. Cuando ella Ahora, decidió, dijo, yo quiero ese Dios que tú tienes. O Estaba sea, siendo ya tocada. estaba tocada. siendo tocada, sí, en momentos difíciles, en momentos de angustia. ¿Sí? Sí. Seguimos con el versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida, fíjense esto, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Yo más. O sea, ya le insistí Ya dejó varias de veces, molestar. O váyase, sea que ella le váyase, estaba váyase. insistiendo. Sí. Y la una se dijo, sí, chao, cogió sus maletas y hasta luego. La otra no, estoy segura que quiero estar contigo. Entonces ya no le insistió más y entonces las dos mujeres, ya Orfa se devolvió, retrocedió, dio media vuelta y se devolvió para el pasado que ella tenía. Siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. O sea, conocían a Noemí. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí. O sea, la conocían antes, cuando estaba casada, cuando tenía sus hijos, cuando todo estaba bien, cuando todo estaba perfecto, cuando no pasaba absolutamente nada, cuando no había dolor, no había sufrimiento, no había necesidad. Conocían a esa Noemí. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. O sea, vuelve a echarle la culpa al Señor. A Dios. Dios me volvió amargada. No soy yo, no es culpa Tomamos- mía, es Dios el que me mandó toda esta amargura. Entonces no me llamen más Noemí. Esto es lo que yo digo. Tomamos mala decisión y después culpamos a Dios. Así es. Entonces, me fui con las manos llenas. O sea, ella lo tenía todo. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. El Señor. Otra vez, pero el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? O sea, es el Todopoderoso el que la ha hecho desdichada. Su corazón estaba amargado, triste, desdichado. Y Ruth viviendo con una amargada. No hay nada peor que vivir con una amargada. Y la pobre Ruth, Dios mío, en donde me metí. Tuvo paciencia. En donde me metí, yo dije que sí. Y esta señora amargada, o sea, una persona amargada, ni sus pensamientos son buenos, ni sus palabras son buenas, ni sus actitudes son buenas. O sea, ¿cuántas veces nos hemos amargado y todo nos parece feo, todo nos parece maluco, nada es bueno, qué jartera, qué aburrimiento, pero qué sol tan lindo, qué sol ni qué nada, yo no quiero ver nada. O sea, es una señora que uno dice, Dios mío, ¿por dónde la cojo? En el versículo 19, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén y después, ya estábamos leyendo a 22,
así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth, la moabita, le vuelven y resaltan la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Entonces, si quiere dejamos aquí, vamos a seguir los capítulos porque después vienen más detallitos y más comportamientos que hay que resaltar. Pero lo importante aquí es cómo Ruth decidió quedarse con Noemí y seguirla a donde ella fuera, aceptando a Dios como su propio Dios y a su pueblo como su propio pueblo. Fue una decisión tan contundente que Noemí no insistió más. O sea, empezaron a vivir una nueva vida. Ahí se dieron cuenta de que, o sea, aquí ya es un nuevo comienzo. Es cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y el Señor coge todo nuestro bagaje, todo nuestro pasado y dice, bueno, aquí en adelante vamos a comenzar una nueva vida. Decidimos vivir con el Señor Jesucristo y decidimos aceptar que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Ruth. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta, Altagracia. Altagracia, muchas veces Dios castiga a las personas, ¿verdad? Dios nos castiga. Nos disciplina. Entonces, exacto, nos disciplina o nos da un castigo porque hemos hecho ciertas cosas y escogemos vivir una vida que está mal, whatever. Pero entonces sí podemos decir, sí, esto Dios lo hizo. No es que estemos culpando, pero decimos, Dios me castigó por haber hecho esto. Se puede decir eso, ¿no? Consecuencias de malas decisiones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Altagracia. Yo no creo que Dios nos castigue, sino que nosotros por nuestras malas decisiones tenemos consecuencias. Él nos perdona los pecados, todo lo que nosotros le confesemos, pero hay consecuencias de las malas decisiones que nosotros hagamos. No es que Dios venga y le mande este castigo, no, o sea, el Señor dice, mire, este es el camino por el que ustedes deben andar, y resulta que uno se desvía. Y en ese camino, o sea, un ejemplo, ¿no? Hay ladrones, entonces lo roban a uno o algo, ¿sí? No es que Dios me haya mandado eso, es una consecuencia porque a mí me dijeron, me avisaron por ahí, no te vayas a meter porque mira que te puede pasar eso, ¿sí? Entonces... Pero Viviana, desde el principio de la Biblia, Dios castigó muchísimas veces. Muchísimas veces se dice en el Antiguo Testamento, Dios castigó a su pueblo. ¿Y por qué lo castigó? ¿Por qué lo disciplinó? Por la desobediencia. Castigo, por eso. La desobediencia. Pero entonces hay castigo. Malas decisiones de ellos. Pero lo que dice Viviana. Pero muchas veces murieron personas inocentes durante ese tiempo. Muchas personas inocentes murieron. Entonces ellos no hicieron malas decisiones, él castigó al pueblo, él terminó esas cosas. Entonces sí hay castigo de Dios y muy importante, hay que tener temor de Dios. Muy importante. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, o sea... Es cierto lo que... Dígale, gracias. Proverbio 20:20 dice, el que no respeta a su madre, se le apaga la lámpara. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Si no respeto a mi mamá, me estoy buscando la consecuencia de no respetar a mi mamá. Porque Dios ahí lo aclara. Se te apaga la lámpara, dice. Sí, pero como te digo muchas veces, di tú, por ejemplo, cuando Herodes mandó matar todos esos inocentes niños, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Pero no fue Dios, fue el hombre, eso no lo hizo Dios. Dios no fue el que mató. Nada se mueve, ni una hoja del árbol sin la voluntad de Dios. No lo permitió, pero después le mandó la plaga. Ellos cosechan la consecuencia. Pues es que es la maldad del hombre, la maldad del hombre que siempre está pensando en el mal, siempre está pensando. Miremos segunda de Corintios 6:14. Caros, una pregunta, Dime, pero ¿no Carmen. se supone que en el Antiguo Testamento es que Dios hace los castigos y todo, pero en el Nuevo Testamento cuando viene Jesús
y nos libra de los pecados y todo ese amor y todo eso, ¿cambia un poco la figura de la Biblia de los castigos? De la ley, de la justicia de Dios no cambia. O sea, la justicia de Dios está siempre y Dios, y en el Nuevo Testamento siempre nos está diciendo obedece, sigue los mandamientos. O sea, Jesús vino para mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Si nosotros desobedecemos, vamos a tener disciplina. Porque Dios nos ama, Dios nos disciplina porque nos amas. Y si tú te sales del camino, vas a recibir disciplina. Porque Él es un papá. En el Nuevo Testamento Dios nos trata como papá, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como rey. Y en el Nuevo Testamento como el papá. O sea, Él siempre nos está diciendo, hijos míos, o sea, síganme. Esos son mis mandamientos, el amor. Es lo primero que nos manda, que debemos tener a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Pero siempre que yo me salga del camino, voy a sufrir consecuencias. No consecuencias porque Dios es malo y me castiga, no, consecuencias por lo que yo hago, por lo que yo decidí hacer fuera de Dios. Yo muchas veces estoy con Dios y de pronto miro para el otro lado, ya me perdí de la vista de Dios. Y Dios dice, pero ¿por qué miraste para la derecha si yo estoy mirando para el frente? Pues porque yo pensé que eso era, porque es mi instinto, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, las circunstancias muchas veces también juegan un papel importante en nuestra vida porque pensamos que las circunstancias en algún momento impulsivamente reaccionamos, tomamos malas decisiones y pensamos que es de Dios. Y eso lo hiciste por emoción, lo hiciste por impulsos. Por impulso, y le echamos la culpa a Dios y Dios no tuvo nada que ver. No, y también hay pruebas y hay ataques. Porque cuando tuve como un sueño, como una visión de que mi papá iba a fallecer, ¿verdad? Y cuando él falleció, yo lo presenté al Señor a él. Él me decía, yo estoy leyendo la Biblia, estoy tratando, me decía, estoy tratando. Pero cuando un día y justo le dije, papá, ahorita le llamo porque voy a entrar a comer. Me dijo, y a los 15 ahí mismo entró a la playa y se murió en mi corazón de que mi papá iba a morir. Entonces, pero cuando a los meses pasaron, me llamó mi papá y me dijo, hija, ¿cómo estás? Y le dije, papi, Dios le bendiga. Ya le había presentado a mi papá al Señor, él ya le dejé la Biblia y estaba leyendo la palabra. Pero cuando yo estuve ahí en el restaurante, digo, papá, voy a comer, yo le llamo ahorita. Cuando yo entré a ese restaurante, yo sentí un frío en mi cuerpo que me cayó y era que él había entrado a la playa y se ahogó y se murió. Me llamaron a mí. Desesperada, sentí algo bien feo y le llamé y ya no me contestó. A las horas me contestaron y me dijeron, tu papá se murió ahogado. Yo no lo podía creer porque vi la misma en el piso por mi papá. Entonces, ahora muchas pacientes me dicen a mí, están amargadas porque se les murieron mucha gente y el papá o el hermano con el COVID y todo eso. Yo les digo que mi papá murió también, pero la manera que él murió fue peor, fue ahogado. O un hijo, también tengo un hijo muerto. Entonces, pero en estos días, un sueño y era mi esposo, que lo encontraba así, que explosionó algo y lo encontré muerto. Y yo le decía, despierta, despiértate. Y yo desesperada. Y el enemigo, 2 días pasé amargada, que ni hablaba el Señor, porque cuando mis pacientes hablan y todo, algunos lloran y todo, cada día, pero no podía ni hablar porque tenía eso en mi corazón, esa visión así feísima que mi esposo, y yo siento, y todavía a veces como que me viene a la mente, Dios mío, digo, ese sueño fue tan real, tan horrible, Señor, porque ahora entiendo lo de mi papá, porque hoy puedo dar ese testimonio de que yo no me fui de los caminos. Mi esposo se murió el papá con cáncer y él le pidió al Señor que la sanara y como no sanó, eso fue lo que le apartó.
Lo mismo que yo te dije ahorita, que hay personas que su relación depende de lo que le están sucediendo. No depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz. ¿Me entiendes? Mira, yo tengo mi hijo con cáncer, pero yo dije, Señor, Él está en tu mano. Yo no me puedo enojar con Dios, sea cual sea la decisión. Porque es que a veces... Pero mira, yo te digo algo, Altagracia. Si esto de Noemí y la amargura de Noemí está escrito en la palabra de Dios y el Señor la tiene ahí para que nosotros la escuchemos, la leamos y la compartamos, es porque nosotros, de pronto tú no, pero muchas de nosotras sí hemos tenido amargura y no quiere decir que nuestra relación con Dios... que nosotros estemos apartados de Dios. Noemí no estaba apartada de Dios. Yo no dije eso. Yo lo que digo es que nuestra relación con el Señor no depende de lo que yo esté pasando. Porque si depende de lo que yo esté pasando, vamos a vivir todo el mundo cada se rompe. Pero mira que Viviana tiene razón. O sea, Noemí tenía una relación con Dios. Noemí creía en Dios. Y sin embargo, cuando se sintió sola, desdichada, triste, abandonada, se llenó de amargura. Se llenó de amargura y ella dijo y le echó la culpa a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Somos seres humanos. Pero yo digo, en el Nuevo Testamento, ¿okay? Fuimos ya lavadas con la sangre de Cristo. Yo no digo que no lloremos, yo no digo que no estemos tristes, pero cuidado con echarle la culpa a Dios. Es lo que yo digo. Claro. Cuidado, porque por ejemplo, yo no me puedo poner en mi cabeza que mi familia no se va a morir, que se va a morir la familia de todos ustedes, menos la mía. Yo no me puedo, porque eso se llama estar loco. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que sucede con muchos cristianos, que se meten cosas en la cabeza, que porque ellos están en Cristo, a ellos nada le va a pasar. Entonces, no han leído todo lo que pasaron los apóstoles, no han leído todo lo que pasan los cristianos en otros países. No han leído donde dice hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de enterrar, hay tiempo de recibir. Y cuando uno muere siendo cristiano, pues estamos en el mejor sitio. Hemos regresado a nuestro hogar, hemos llegado a nuestra morada. O sea, nosotros tenemos que romper con ese temor a la muerte, con ese temor de que si la muerte, o sea, nosotras sabemos que tarde o temprano en algún momento el Señor nos va a llevar a su presencia. ¿Cuándo? No sabemos. La vida no la tenemos contada. Nosotros no sabemos cuántos años nos quedan, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios, tenemos a nuestro Salvador y que Él nos dice que nosotros somos peregrinos aquí, nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros no somos de este mundo. Entonces, cuando cambia nuestra manera de pensar, cuando cambia nuestra identidad, en ese momento nosotras ya estamos más tranquilas, ya estamos, Señor, si es tu hora para que me lleves, aquí estoy. O sea, mi mamá, yo le dije, Señor, todo está en tus manos, pero no me la, usted tiene el poder de darle a la sanación y el poder de llevársela, pero no me la deje sufrir así, como hay gente que duran años y años sufriendo. Y yo le pedí al Señor, y al otro día murió mi mamá. Miré al cielo y le dije, tiene poder 100% de sanarla. Wow. Es que tú has sufrido mucho en el último año. Tu hermano, mi mamá murió mucho. Primera vez que se me mueren a mi hermano, de padre y madre. Primera vez. Fue el 20 y el 21 ahora. Mi mamá murió de 87 años en el 99, pero mi mamá no sufrió. No, mi mamá no sufrió. Por eso yo le dije, Señor, si usted la quiere sanar, yo sé y estoy segura y tengo fe y estoy segura que usted la puede sanar. Y lo que usted decida, pero no me la deje sufrir. Y mira, el otro día murió. No podemos cerrarnos con cosas que son reales. Usted no puede bloquear que la muerte no vaya a su familia, porque entonces usted va a terminar loca. Hay gente que han terminado en un sitio de enfermos mentales porque se le murió un familiar. Bueno, entonces Estela, ibas a decir algo. Antes de que se me olvide, porque si no me dejan hablar, se me va la paloma. En el Salmo 23
Hay una parte, la primera parte, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no quiere decir que no te va a faltar, Él va a proveer para ti, Él va a acompañar, Él te va a consolar, pero Él también sabe que no nos van a faltar las aflicciones, los dolores, que no nos van a faltar las tragedias, que no nos va a faltar todo eso. Pero Él dice, pero yo siempre estaré contigo. Sí. ¿Sí? Amén, amén. ¿Por qué paso estaba pasando Noemí y Ruth en ese momento? O sea, era como si el Señor los estuviera, ¿se acuerdan del devocional de esta mañana? Que pasar por el fuego, ¿para qué? Nosotros tenemos que pasar por ese fuego. El Señor quiere corazones relucientes, corazones limpios, y nosotros somos como esta vasija de barro en manos del alfarero, donde si Él quiere quitarnos una oreja, nos la quita, porque para él no nos sirve. Puede que para nosotros sí. O sea, ¿por qué me quitaste la oreja si yo quería la oreja? No, no te sirve. Yo quiero una vasija sin orejas. Y si quiere la vasija sin orejas, nos quita las orejas. Entonces, en ese momento es donde nosotras vamos a estudiar después el comportamiento de Ruth, es donde se humilla ante el Señor y dice, yo soy tuya. Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, pero estamos en esa capacidad, estamos en ese nivel de decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Porque si decimos eso, Dios lo va a hacer. Y el día que Dios haga algo que Él quiera y que nosotros no estemos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Vamos a renegarnos, vamos a quejarnos, vamos a amargar y vamos a sufrir. Es ahí donde está lo que Dios está probando siempre, nuestra fe. No la fe en lo que Dios nos puede dar, es la fe en Él. ¿Tú confías en mí? ¿Tú crees que yo soy tu Dios? Yo sé que entrégame tu hijo. No le dijo entrégame tu hijo. Y él llegó y se fue llevando a su hijo. ¿Y qué pasó? En el momento, el verdadero sacrificio. En el momento en que él vio, wow, me está entregando su hijo. Eso es una prueba de fe. Y él nos entregó a nosotros su hijo. Dios prueba nuestra fe todos los días. Entonces, si estoy bien, estoy adorando y alabando al Señor, pero si estoy mal, ya no quiero adorar, ya no quiero alabar, ya estoy peleando con Dios ya. Entonces es ahí donde Dios empieza a moldearnos y es ahí donde Dios está moldeando tanto el corazón de Noemí como el corazón de Ruth. O sea, son dos vidas en donde están desdichadas, tristes, abandonadas, sufriendo, llorando, en donde no saben qué va a pasar, pero Dios está ahí trabajando el corazón de cada una. ¿Y qué mostró el corazón de Noemí? Que había amargura. O sea, Noemí creía en Dios, pero en el momento de la prueba, fue Noemí, dijo, por tu culpa, es que yo estoy así, por su culpa es que soy desdichada, por su culpa. Otra dice, Señor, me lo quitaste. Me quitaste mi esposo, me quitaste mis hijos, pero aquí estoy yo, Señor. Esa podría ser otro nivel, ¿no? De Noemí. Sí. Pero no, ahí lo que Dios está haciendo es, wow, en el corazón de esta señora hay amargura. Fíjense la fe de cada una de las personas. Cuando te oprimen un poquito, cuando te aplastan un poquito, ¿qué sale de ti? ¿Qué está saliendo de ti? ¿Sale rabia? ¿Sale rencor? ¿O sale gozo? Ay, me están apretando, ay, tan rico, sigamos alabando al Señor, ay, sí, estoy en la inmunda, pero sigo alabando al Señor. Sí, ¿tú eres de esas? ¿O eres de las que, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Yo no merezco esto, yo no merecía estar así. Entonces, ahí es donde Dios nos está probando todos los días nuestro corazón. La fe en Él. Dime, Estela. Tengo un testimonio muy lindo y quiero compartirlo con ustedes. Yo creo que Caro sí sabe. Mi hermana es 4 años menor que yo. Ella tiene una fe en el Señor clásico inquebrantable. A ella le salió un cáncer en el seno. La tragedia fue tremenda porque la primera quimio que le hicieron, se la hicieron comenzando la pandemia y
tuvo coágulos en la sangre, en el corazón, en los pulmones, y 3 venas del corazón se le taponaron. Nunca la vi llorar, nunca la vi quejarse, nunca la he oído decir a ella, Dios me está castigando por algo. Siempre Dios está en control de todas las situaciones. Amén. Y tú la ves a ella y yo la admiro porque a mí me duele la cabeza, me duele una pierna por las noches, todo eso. Pero yo no vivo todo el tiempo sonriendo, pero mi hermana tú la ves y es una castañuela todo el tiempo. Y ves cómo te sientes. Mira cómo me quedó la cicatriz de bonita, y levanta el brazo. Y le quitaron todo el seno y lo tiene todo así arremangado, y la cicatriz desde acá hasta acá. Mira cómo está bonita la cicatriz. Digo yo, bonita la cicatriz. Es impresionante. Entonces lo que dice Altagracia, ¿no? El Señor pasa para nosotros, pero si hay una relación íntima con el Señor, hay mejor, se soportan mejor las cosas, y se ve esas personas alegres, esas personas que no le echan la culpa nunca a Dios. Es que hay cosas que son parte de la vida. La Biblia dice el tiempo de reír, el tiempo de llorar. Para algunos, no, para todos. Todos pasamos por ese proceso. Todos. Es un proceso, o sea, la salvación es una, y el crecimiento espiritual es un proceso, es un caminar diario. Y no todos los procesos son iguales, porque muchas veces nos damos cuenta de algo mucho tiempo después, que, uy, yo hubiera sabido esto antes, ¿cómo hubiera sido de mi vida diferente? ¿No? Claro. Pero es que el Señor va revelando cosas. El Señor, nuestro corazón es como una cebolla que va quitando capitas y capitas y capitas. Tú le puedes decir a una persona, mira, ¿por qué no cambias esto? Porque si la persona no está convencida de que eso es lo que tiene que cambiar, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar porque tú se lo digas. Va a cambiar cuando el Señor le diga y le muestre que eso no está bien. O sea, ahí es nuestra relación con el Señor. Ahí es todos los días preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué necesito cambiar? Porque todos los días es como si el Señor quitara vendas de nuestros ojos y nos permite ver en su palabra cosas que es como con luces así, que nos dice, hola, alerta, alerta, usted tiene que cambiar eso. Y me lo ha dicho 20 veces y no he hecho caso. Hasta que un día llegó y me tocó, y ahí sí, ya, ahora sí, ¿no? Hay personas que son obedientes a la primera vez. Hay personas que les dicen, y hasta que no están en el piso tocando, muertas de hambre, necesitadas, hambrientas, desnutridas, enfermas, no acuden al Señor. Hay personas que no. No todas las personas que han estado mal han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todo el mundo piensa, claro, es que como era un borracho, es que como era un drogadicto, es que como era un delincuente, es que como robaba. No todo el mundo llega así a los pies de Cristo. Hay personas que reconocen que Él es el único Señor y Salvador, y están bien, están súper bien, ¿ves? Entonces, no tenemos que llegar a extremos de necesidad para reconocer al Señor Jesucristo. Pero cuando reconocemos al Señor Jesucristo, ahí llega un caminar diario donde el Señor todos los días quiere tu corazón cada vez más limpio, más resplandeciente y más parecido al carácter de Cristo. Eso tenemos que tenerlo de meta. Nuestra meta es el fruto del Espíritu Santo. Nuestra meta es el carácter de Cristo. Que no tengo paciencia, no, yo ya me quedé impaciente toda la vida porque el loro viejo no aprende a hablar. Mentiras, yo puedo ser paciente, pero sigo con la impaciencia, sigo intolerante, sigo malgeniada, sigo criticando, sigo juzgando, pero es que yo ya me quedé así. No es cierto. Tú tienes que tener el carácter de Cristo y Dios no va a dejar de trabajar en ti. Puede que tú sí, pero Dios, esa obra que hizo Él la va a terminar, dice en Filipenses. Va a perfeccionar. Todos los días Dios está haciendo algo en ti. Entonces trabaja con el Señor. Sí, Señor, muéstrame
Muéstrame cuál es la capita que tengo que quitar hoy, porque así sea pequeñita, ya no la quiero. Y es cuando Dios nos llama, tú eres radical y tú eres fiel. Tú eres fiel y los fieles son los que recibirán las recompensas. Y eso lo estudiamos en Apocalipsis. Todos los fieles, los que permanecieron hasta el final obedeciendo, recibirán las recompensas de Dios. Entonces nosotros estamos en ese caminar. Yo le puedo decir a las personas, miren esto y lo otro, y cambian aquí. No, me entró por uno y me salió por el otro. Hasta que Dios lo revele en su palabra o en oración o en alguna circunstancia en donde dice, no, ya me tocó cambiar. O sea, ya no puedo seguir igual. Nuestra meta es el carácter de Cristo. A mí me gusta mucho el Salmo 34, porque dice, alabaré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, en todo Cuando lugar. no hay, cuando estoy enfermo, cuando tengo salud. Lo que pasa es que muchas veces nada más queremos alabar al Señor cuando todo está bien. Y lo que pasa es que nuestros sentimientos juegan un papel importante. Es que no siento orar, es que no siento alabar, es que no me siento con ganas de estudiar la palabra, es que no me siento bien, es que no. Y entonces yo no decido, sino son los sentimientos decidiendo por mí. Y por eso dice, alma mía, ¿no? Alaba al Señor, alma mía. O sea, le ordeno que alabe al Señor. Porque es que no siento con ganas de levantarme hoy. O sea, no te vas a sentir ganas. Es que no son ganas, son decisiones y es un compromiso y es una disciplina y es un deleite. Cuando se nos convierta la relación de Dios en deleite, en ese momento tú vas a decir, yo no puedo pasar un minuto sin hablar con mi Dios. Pero todo empezó ¿en dónde? En una disciplina. En una disciplina diaria, que el devocional hay que hacerlo, que tengo que estudiar la palabra, tengo que hacerla, así no quiera, así no sienta ganas, porque la carne es débil, pero yo ya no soy manejada por la carne, ya no soy manejada por mis emociones, yo estoy manejada por principios bíblicos, y si Dios me dice que este es mi manual, este es mi manual, o sea, no hay otro. No es que, ay, no, yo pienso que eso no se debe hacer así. ¿En dónde dice? No, es que me lo inventé, me lo acabo de creer. O sea, no, es lo que Dios diga, no es lo que tú pienses ni sientes. No, es lo que alaba, alma mía, al Señor. Lo voy a alabar. No tengo ganas y tú sabes que no tengo ni 5 ganas de alabarte, pero te voy a alabar. ¿Y saben lo que pasa cuando el pueblo de Dios alaba al Señor? Suceden cosas maravillosas. Yo le digo a mis nietos, nunca les digo vamos a orar, les digo vamos a hablar con Dios. Entonces ellos se van, o vamos a hablar con Dios. Sí. No, sí, ellos se van. Ay, es chistoso. Bueno, entonces vamos a orar. Sí, vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar no se me vayan a ir. No, Diosito, lindo. Me gustaría un estudio de lo que significa poner a Dios primero. Ajá. Porque hay mucha confusión con eso.